Porque bueno. Todo esto ya lo habíamos visto. Bueno, sí. Vuelvo un chiquito sobre esto, ya que estamos. A ver. Acá. A ver si quedó alguien más por ingresar. Me parece que no. Sí, acá hay alguien más. Bueno. Dejamos iniciado la parte esta de cuáles son todas las estrategias de cuantificación de las hormonas que podemos tener en el laboratorio. ¿Se acuerdan que clasificamos los métodos en radioquímicos? Que eran aquellos que utilizaban un radioisótopo, pero una proteína que era un receptor o una proteína transportadora, pero no un anticuerpo. Los métodos colorimétricos que se valían de alguna función química reactiva con un reactivo de color, fluorométricos, aquellos compuestos que eran capaces de emitir fluorescencia, y cromatográficos, aquellos que los podemos separar por algún sistema de cromatografía, por ejemplo, fase líquida, cromatografía líquida de alta presión. Bien, hablamos, no sé por qué a veces no quiere pasar la diapositiva acá. Bueno, habíamos hablado ya de todos los otros. Con respecto a los inmunológicos, ¿se acuerdan que dijimos que se basaban, el fundamento era en la reacción antígeno-anticuerpo? Pero que esa reacción no es visible y que entonces necesitábamos ponerle una marca. Y que dependía de la marca que le agregáramos, podía ser un medio radioisotópico, un enzimo inmunoanálisis, un fluoroinmunoanálisis o un quimioluminiscente. Y A, siempre recuerden, es inmunoensayo, y la letra primera que aparece es si es por radioisótopos, por enzima, por fluorescencia, por quimioluminiscencia. Dijimos que por el diseño podían tener diferentes formas de poner en evidencia esa hormona en este caso, que podían ser por homogéneos o heterogéneos. Ahora vamos a ir viendo bien las diferencias entre uno y otro, competitivos o no competitivos. La diferencia fundamental entre homogéneo y heterogéneo era que el heterogéneo necesita un paso de separación y el homogéneo no. Competitivo o no competitivo va a depender fundamentalmente de la curva de regresión, ¿no es cierto? Es decir, si va a ser una relación inversamente proporcional a la señal o directamente proporcional a la señal. Los métodos de separación que nombramos el otro día, para los ensayos de tipo heterogéneos, cualquiera de estos métodos de separación son aplicables a cualquiera de los tipos de marca que tengamos. Bueno, y hasta acá llegamos, me parece, ¿no? El otro día creo que habíamos llegado hasta aquí. Bien, entonces, los enzimo inmunoanálisis. Entonces, esa marca que va a tener el complejo antígeno-anticuerpo va a ser una enzima, que como decíamos el otro día, una enzima por sí misma no va a emitir una señal, sino que vamos a necesitar incubar con un sustrato y que ese sustrato produzca una señal, que esa señal, dependiendo del sustrato, puede ser colorimétrica, puede ser quimioluminiscente, puede ser fluorométrica, la señal que uno elija de acuerdo al sustrato. Obviamente la señal depende de la infraestructura que tenga. Si tengo un detector solamente espectrofotométrico, pues solamente voy a ver una señal colorimétrica. Ustedes en el trabajo práctico presencial que van a hacer, que es hacen TSH y T4, van a utilizar un enzimo inmunoanálisis y, bueno, en estas circunstancias no van a ir hasta el piso de arriba donde está el lector, sube o Ivonne o Patricia, pero esa multiplaca la van a poner, se pone en el equipo ese, y ese equipo que nosotros tenemos es multimodo. Entonces podemos leerle señales fluorescentes, señales quimioluminiscentes, señales espectrofotométricas. Dependiendo del kit que nos compren, en general compran los espectros fotométricos que son los más económicos, seteamos en el equipo la señal que queremos leer y leemos, ¿se entiende? Bueno, eso lo ven en el práctico de acuerdo al inserto del equipo, porque justo los kits nos los estaban comprando en estos días, así que la verdad que no sé exactamente, pero creo que es colorimétrico el que iba a entrar.
Bueno, entonces, un enzimo inmunoanálisis, todo esto, como decíamos el otro día, es un repaso de bioanalítica, ¿no? Va a tener una etapa de formación del complejo, es decir, el anticuerpo que yo voy a agregar de afuera va a reaccionar con la hormona, en este caso, que es lo que quiero medir, que la vamos a considerar un antígeno, ¿no es cierto? Un antígeno para ese anticuerpo. Se forma el complejo, ese complejo va a tener la marca de la enzima. Vamos a separar lo libre de lo unido, porque esa enzima, si yo agrego el sustrato, me va a reaccionar tanto la libre como la unida. Separamos, incubamos con el sustrato y se produce la reacción de color. Entonces ahora les muestro algunos esquemas para los diferentes diseños, competitivo, no competitivo, heterogéneo, etc. Entonces, competitivo. La marca puede estar en ambos lados, tanto en el antígeno como en el anticuerpo. Es decir, en el anticuerpo que yo agrego de afuera, y en el antígeno no va a ser en la muestra que yo tengo, sino que voy a agregar un antígeno externo con marca que va a competir con el que yo tengo en la muestra. Y es lo que dice ahí, va a competir por la unión al anticuerpo. Entonces veamos un esquema. Este es un enzimo inmunoanálisis competitivo donde la marca está en el antígeno. Entonces fíjense, el circulito rojo es la muestra, es lo que yo voy a agregar, en este caso mi muestra de suero, que va a tener la hormona, imaginemos TSH, que es lo que ustedes van a medir en el práctico. Bien, por diseño, fíjense que acá yo les estoy mostrando una fase sólida. ¿Por qué? Porque este sería el pocillo de la multiplaca. Podría ser que lo hiciéramos en fase líquida, es decir, que hagamos todo en un tubo de ensayo, centrifuguemos, separemos por otro método que no sea una fase sólida, podríamos separar por precipitación, porque le agregamos polietilenglicol. Es decir, el ejemplo que yo le estoy mostrando acá es muy equivalente al que van a ver en el práctico. Entonces, en este caso, la marca, que es esto que aparece así acá con este simbolito, este tipo estrellado, la tiene el antígeno. Es decir, ¿el antígeno cuál es? Una hormona, supongamos que estamos midiendo TSH, una TSH que yo estoy agregando exógenamente y que lleva unida a la enzima. El anticuerpo está unido a la fase sólida. Entonces, todo esto viene en el kit y yo simplemente agrego la muestra. Entonces, mi muestra va a unirse al anticuerpo que está en la fase sólida. Una vez que dejo que se sature todas esas uniones, agrego el competidor, que en este caso es el antígeno que lleva la enzima. ¿Y qué va a pasar? Se va a venir a unir a los sitios libres que quedaron del anticuerpo que no fue bloqueado por la muestra, ¿no es cierto? Entonces tenemos que se va a formar esto, se va a formar parte del anticuerpo, va a estar totalmente bloqueado por la muestra nuestra, en parte puede estar compartido con la que yo agregué de afuera, y me va a quedar hormona externa marcada libre, tanto como mayor cantidad yo tenga de muestra en mi muestra, de hormona en mi muestra, ¿se entiende? Porque si yo agregué, tengo una buena cantidad de hormona, me bloquea el anticuerpo y me queda muy poco remanente para que se una el que está marcado. Entonces, tanto esto, que es la libre que lleva la marca, como la que quedó unida a la fase sólida, las dos van a emitir señal, que la señal ¿cuál va a ser? La reacción de color que va a generar el sustrato. Entonces, antes de agregar el sustrato, tengo que separar. Voy a lavar y voy en general, en este tipo de diseño, simplemente por lavado, eliminamos lo que no está unido. ¿Por qué? Porque el otro queda pegado a la fase sólida. Entonces, como dice acá, lavamos, esta flechita así quiere decir que estoy eliminando lo no unido, agrego el sustrato va a producir una reacción de color y eso es lo que yo voy a leer. Y entonces voy a tener una curva de este estilo, una regresión de esta forma, que quiere decir cuánta más señal estoy leyendo, menos muestra tenía yo, porque me quedó, perdón, cuanto más señal tengo, más señal leo, tengo mayor cantidad de muestra. ¿Por qué? Porque me quedó mucho libre. Siempre también lo van a ver en el práctico, todos los análisis hormonales se van a hacer con una curva de calibrado. Es decir, no es como en el resto de la química clínica, por ejemplo, que ustedes han estado viendo, bioquímica clínica 1 y en los prácticos que ven con nosotros, que uno pone un testigo. Ustedes fíjense que ponen un testigo y hacen un cálculo en función de la concentración de ese testigo, ¿no? La absorbancia de ese testigo y el cálculo en función de la absorbancia de la muestra.
Eso viene de haber hecho curvas de calibrado, pero que ya están hechas por el fabricante y nosotros solamente con manejarnos con un testigo es suficiente. En el caso de las reacciones endocrinas, tenemos que sí o sí hacer curvas de calibrado, que pueden ser, en realidad no son rectas, van a ser de este estilo, así, dependiendo si, a ver dónde me veo yo, para... van a ser curvas, o si es un ensayo competitivo de esta forma o de esta forma. ¿Qué quiero decir? Que no son rectas. Nosotros hacemos la transformación a una recta, o lo hace directamente el equipo que estamos utilizando un autoanalizador, porque se hacen transformaciones logarítmicas de estas rectas. Si ustedes lo tienen que hacer manualmente, utilizarán un papel Logit-Log. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los papeles Logit-Log? Son esos que tienen las escalas logarítmicas tanto en las abscisas como en las ordenadas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para transformar una curva de este estilo en una recta. Y con eso se interpola. En el caso de los sistemas automatizados, ya directamente el equipo les va a dar la recta. Pero hay que hacer la reacción completa, es decir, no solo vamos a poner la muestra, sino que hay que hacer la curva de calibrado completa con diferentes concentraciones de estándar, ¿no es cierto? Y después agregaremos las muestras, que es lo que le estoy poniendo acá. Es decir, la curva de calibrado va a llevar, como siempre, ahí, un blanco, diferentes diluciones del estándar 1, 2, 3, 4, y después agregaremos todas las muestras. Pero esto se procesa siempre. Siempre que vamos a hacer un dosaje de hormonas por uno de estos métodos inmunológicos, tenemos que procesar la curva, y la curva esa se hace siempre por duplicado. Es decir, que hacemos 2 veces cada determinación. Bien, y es lo que aparece acá, dibujadito acá. ¿Se entendió esto? Esto sería un ensayo, un enzimo inmunoanálisis competitivo cuando la marca está en el antígeno. Otro ejemplo sería este que viene acá, a ver, que sería un ensayo competitivo, pero que en este caso la marca la tiene el anticuerpo. También de fase sólida, porque fíjense que les estoy mostrando acá como el pocillo de una placa, pero va a ser al revés que el otro. En vez de tener adherido a la placa al anticuerpo, tienen adherido a la placa al antígeno. Entonces, este es el antígeno que trae el kit. El kit también me va a traer el anticuerpo que está unido con la enzima o marcado con la enzima, y la muestra va a agregar la hormona que yo tengo en mis fluidos, mi muestra, supongamos, suero. Entonces, la reacción es igual que la anterior. La muestra compite con el anticuerpo, se une al anticuerpo, el resto del anticuerpo libre se va a unir al antígeno que quedó en la fase sólida. Entonces vamos a tener marca en el complejo antígeno y hormona de mi muestra, y en el complejo antígeno que yo agregué de afuera, anticuerpo, en los dos marcados con la enzima. Como los dos emiten señal, lavamos para eliminar. En este caso, lo que vamos a eliminar, porque nosotros en este tipo de diseño que yo le estoy haciendo, me quedo con la fase sólida. Al lavar, estoy eliminando el complejo que se unió a la muestra mía. Estoy eliminando el complejo anticuerpo, hormona que yo tenía en la muestra. Y voy a contar solo lo que quedó unida a la hormona que tiene agregado el kit. De nuevo, como es un ensayo competitivo, bueno, lavamos, incubamos con el sustrato, formamos el producto. Y vamos a tener una curva de regresión de este tipo, ¿no es cierto? Cuanto menos señal tenga yo, quiere decir que más cantidad yo tenía en la muestra, porque acá eliminé lo unido. Otro diseño sería el no competitivo. Estamos en todos ensayos heterogéneos porque siempre estamos teniendo una fase de separación, ¿no es cierto? Pero no competitivo, para tener una regresión de este tipo, lineal y de una correlación positiva. Más señal, más muestra. ¿Cuándo podemos tener este tipo de regresiones? Cuando usamos un ensayo que se llama tipo sándwich. ¿Qué quiere decir? Cuando queremos unir en este caso, la hormona, con 2 anticuerpos. Es decir, para eso vamos a necesitar
que la hormona tenga 2 epitopes que yo pueda detectarlos con determinados anticuerpos. Por ejemplo, es útil, por ejemplo, para las hormonas proteicas. Supongamos, podría ser esto, para la CTH, que lo vamos a ver dentro de un rato. ACTH es una proteína que tiene 39 aminoácidos, una cadena lineal sola. Entonces, yo puedo tener un anticuerpo contra el extremo 1, amino terminal, y un anticuerpo contra el carbono 39, carboxilo terminal. Y así puedo atrapar la molécula en forma completa, en vez de tener un solo anticuerpo que a lo mejor me pescaría una sola parte de la molécula. También son útiles, por ejemplo, para las hormonas glucoproteínas, las voluminosas, que son las que tienen esta estructura, que tienen 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esta estructura tetramérica es común a TSH, a FSH, a LH, a HCG también. Es decir, las gonadotrofinas TSH responden a esta estructura, con la particularidad que la cadena alfa es la misma para todas. Entonces, en esta, o necesito un ensayo que utilice anticuerpos solo para cadena beta, o puedo utilizar un ensayo sándwich que tenga un anticuerpo contra la alfa y un anticuerpo contra la beta que me va a permitir la especificidad. Entonces, estos ensayos de tipo sándwich no competitivos son muy útiles porque me aumentan la especificidad de lo que yo estoy midiendo. Un ejemplo, tenemos entonces otro diseño de fase sólida, el pocillo de la microplaca trae unido el anticuerpo, le voy a agregar la muestra, que en este caso, o sea, la que yo tengo en mi muestra de suero, va a traer la hormona, se va a unir a este anticuerpo, y después voy a agregar un segundo anticuerpo que trae unido la enzima. En este caso, bueno, de nuevo, faltaría el paso de lavado, ¿no es cierto?, para eliminar lo que no se unió. Incubamos con el sustrato y leemos la reacción final, el producto. Y vamos a tener una relación de proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque cuanto más cantidad de hormonas yo tenía en mi muestra, más se me unió al anticuerpo de la fase sólida y que lo detectó el otro anticuerpo que traía unido la enzima. Entonces tenemos una relación de proporcionalidad directa. ¿Se entiende? Sí. ¿Preguntas? Entonces, acá los métodos de separación más comunes para esto, bueno, fase sólida es lo más común, que sería lo que yo les decía recién, tener una microplaca que tiene adherido en cada pocillo, bueno, ya sea el anticuerpo o el antígeno. Podemos hacer todo esto, es decir, no quiere decir que si yo estoy en un laboratorio que no tengo posibilidad de tener un lector de microplacas, porque cuando usamos las microplacas, necesitamos un equipo en el cual yo pueda introducir la microplaca. Pero todo esto lo puedo hacer tranquilamente en tubos de ensayo. No quiere decir que un ensayo hormonal no lo puedo hacer directamente en un tubo de ensayo y después yo puedo hacer la separación de lo libre y de lo unido simplemente por centrifugación. Es lo que les estoy dibujando acá. Yo puedo hacer toda mi reacción en tubo de ensayo. Tendré tantos tubos como muestras necesite más la curva. Hago toda la reacción en fase líquida y después, por ejemplo, puedo agregar lo que dice ahí, polietilenglicol, sulfato de amonio, que ¿qué hace? Me precipita el complejo antígeno-anticuerpo. Centrifugo para separar, me quedo con la fase superior y cuento lo unido, o me puedo contar, depende del tipo de marca que yo tenga, puedo contar la marca que tengo en el precipitado. Es decir, que los ensayos hormonales no solamente son privilegio, digamos, de un laboratorio de mediana o alta complejidad. Yo con tener un espectrofotómetro y tener el kit para hacerlo en fase líquida, en tubo, lo puedo hacer tranquilamente.
y tienen tanta buena calidad analítica como si lo hiciéramos en un sistema automatizado. Bueno, entonces por eso acá también les pongo que una manera de separar lo libre de lo unido es por centrifugación. Otra forma, por ejemplo, es partículas magnéticas. Alguno de los reactivos tiene algo de hierro que después en un campo magnético yo lo puedo separar. En cambio, los métodos homogéneos son aquellos que no necesitan separar lo libre de lo unido. ¿Y por qué se va a dar eso? Porque alguno de los dos deja de emitir señal cuando se forma el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, si podemos tener ese diseño con esa estrategia, no voy a necesitar el paso de separación, porque me va a emitir señal solamente uno de ellos. Como les pongo acá, el cambio de señal depende de la inhibición. Hay cambios conformacionales sobre la enzima y como estamos hablando de enzimo-inmunoanálisis, lo que no va a producir señal, ¿qué es? La reacción sustrato con la enzima que no va a generarse el producto. Porque como estamos en el campo de los enzimo-inmunoanálisis, mi señal, ¿cuál es? La formación del producto. Bueno, por diseño, el fabricante hace que alguna de las dos formas, ya sea libre o el unido, no pueda el sustrato unirse. Entonces, si no se une el sustrato, esa forma no va a dar reacción. Un ejemplo, imagínense en esto. Acá les exagero el tamaño de la enzima, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que recuerden ustedes que la enzima tiene un lugar que es el sitio catalítico donde se une el sustrato y ese sustrato después con la reacción va a producir el producto, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la enzima. En este ejemplo que yo le estoy haciendo está unido a un antígeno. Entonces, este va a competir con el antígeno de la muestra, que es la hormona que trae en mi muestra. ¿Por qué va a competir? Por la unión a un anticuerpo. Y después tengo que agregar el sustrato. Bien, ¿cómo es el diseño de estos? Fíjense que está hecho de manera tal que cuando el anticuerpo se une al complejo enzima-antígeno, espacialmente se bloquea el sitio activo y el sustrato no puede entrar acá porque hay un impedimento, no va a ser capaz de reaccionar, no se va a poder unir a la enzima y por lo tanto no va a haber una reacción. En cambio, cuando esto queda libre, cuando el antígeno enzima no está unido al anticuerpo, sí queda abierto el sitio catalítico, se puede unir el sustrato y se puede dar la reacción. Entonces, en este caso no necesito separar libre unido. Hago la reacción, después agrego el sustrato y simplemente mido. Y en este tipo de diseño que yo les estoy mostrando acá, vamos a decir que cuanta mayor actividad enzimática yo lea, que lo que voy a estar leyendo es esto, es lo que me quedó libre de el complejo enzima con el antígeno que yo agregué de afuera, más antígeno de la muestra tenía, porque bloqueé y este no me da señal, entonces cuanto más libre tengo más antígeno en mi muestra. El anticuerpo se me une a la hormona que está en la muestra, me queda menos cantidad de anticuerpo libre para que se me bloquee la enzima, me queda mucha enzima libre suficiente para reaccionar con el sustrato y producir el producto y la reacción de color. Por eso, en este tipo de diseño es un diseño de tipo de proporcionalidad directa. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Todos estos... ¿Cómo? No escuché. ¿Puede repetir esa última parte? Porque no entendí. La última parte, a ver, sí. Yo digo que es una reacción de proporcionalidad directa, que si tengo mayor generación de producto, quería decir que tenía más hormona en mi muestra. ¿Por qué? Porque lo que me genera el producto es esto que quedó libre, es decir, la enzima que está unida al antígeno exógeno. ¿Y cuándo me queda mucho de esto libre? Cuando yo tengo en mi muestra mucho antígeno que me bloquea el anticuerpo. Entonces, al bloquearse mucho anticuerpo, me queda poco anticuerpo para unirse a esta y bloquearla. Entonces, me queda mucho disponible
enzimas sin anticuerpo que sí tienen sitio catalítico libre y se puede unir al sustrato. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, mejor. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, yo les decía el otro día que es muy difícil establecer comparaciones en términos de sensibilidad, especificidad, precisión, y, entre uno y otro, ¿no es cierto? Porque cada uno va a depender del diseño, del sistema de separación, de un montón de factores. Si yo comparo homogéneo con heterogéneo, yo voy a decir que en un homogéneo lo que gano es en precisión. ¿Y a alguien se le ocurre pensar por qué gano en precisión? Recuerden, la precisión era la menor diferencia cuando yo hago dos determinaciones del mismo, de la misma muestra y la menor diferencia o el menor desvío estándar, ¿no es cierto? El menor coeficiente de variación. Yo digo que gano en precisión, ¿por qué? Porque tengo un paso menos, porque no tengo el paso de separación de lo libre por lo unido, sea el lavado, sea el centrifugado, el agregado, el polietilenglicol, cual fuera el diseño, no necesito separar. Y cuanto menos pasos tenga mi reacción, obviamente más precisión va a tener, porque tengo menos posibilidad de errores. Entonces, en ese sentido, los homogéneos, y en este caso, los enzimo-inmunoanálisis, dijimos que un heterogéneo tenía 3 pasos. La primero, la incubación de la muestra con el anticuerpo. Después el lavado para separar lo libre de lo unido y después la incubación con el sustrato. En los enzimo-inmunoanálisis homogéneos, reduzco un paso, no necesito el paso de lavado. Bien, ¿cuáles son las enzimas que más comúnmente se utilizan en los enzimo-inmunoanálisis? La peroxidasa y la fosfatasa alcalina. Las peroxidasas se utilizan mucho, por ejemplo, para utilizar, por ejemplo, sustratos quimioluminiscentes o también para utilizar sustratos que después, colorimétricos que leemos en el ultravioleta. La fosfatasa alcalina también puede utilizar quimioluminiscentes o sustratos colorimétricos. Es decir, que los enzimo-inmunoanálisis se adaptan tanto a una resolución por espectrofotometría o por quimioluminiscencia, también por fluorescencia, porque puede haber sustratos fluorescentes. Mientras el sustrato sea capaz de reaccionar con alguna de las enzimas, después leeremos la señal que emite ese sustrato. Si utilizo, como decíamos el otro día, un sustrato quimioluminiscente o un sustrato fluorescente, gano en sensibilidad. Porque las señales que emiten son muy sensibles, es decir, pequeños cambios ya producen grandes modificaciones en la señal. Entonces acá sí podemos ir haciendo un razonamiento. Si yo utilizo un enzimo-inmunoanálisis, por ejemplo, competitivo, heterogéneo, espectrofotométrico, versus un enzimo-inmunoanálisis homogéneo, fluorescente, voy a tener más precisión y más sensibilidad en el último, en el homogéneo fluorescente. Bien, como es, ventajas, todo esto están disponibles comercialmente, las conjugaciones de la enzima con el antígeno y con el anticuerpo son tecnologías muy simples, es decir, que quiere decir que no encarecen tanto el producto eso, y la gama de sustratos que hay para estas enzimas es amplia. Estas son enzimas bastante estables, entonces permiten trabajar con cierta robustez dentro del laboratorio. Bien, esto en cuanto a los enzimo-inmunoanálisis.
en radioinmunoanálisis, es decir, o los inmunoanálisis que utilizan reactivos isotópicos, son dos: el radioinmunoanálisis o el IRMA, que es el radioinmunoanálisis o RIA, es un competitivo heterogéneo, mientras que el IRMA es un no competitivo también heterogéneo. A ver, no tengo nada más, se los escribo, no me acordaba si tenía algo puesto allí. Estos usan el principio del siguiente. El fundamento es este, ¿no es cierto? Va a ser una reacción antígeno-anticuerpo. Voy a agregar el anticuerpo, la hormona de mi muestra, y va a competir, en el caso del radioinmunoanálisis, el primero, va a competir con una hormona radiomarcada que agrego de afuera. ¿Y qué vamos a formar? Vamos a formar todos estos complejos. El complejo anticuerpo-hormona que tengo en la muestra, que no tiene marca radioisotópica, el complejo hormona que sí lleva la marca radioactiva, me es el anticuerpo, y la hormona que me quedó libre radiomarcada, que va a ser, cuanto más libre haya acá, quiere decir que más se me bloqueó el anticuerpo con la hormona de mi muestra. Es decir, es el mismo fundamento que el primero que vimos para enzima inmunoanálisis competitivo, nada más que en vez de tener una enzima, tengo una marca radioisotópica. Entonces, ¿qué diferencia tengo con el otro? Que yo acá necesito solamente dos fases: la formación del complejo y separar lo libre de lo unido, pero como no es una enzima, es una marca que ya la puedo leer directamente con un lector de radioactividad, entonces tenemos un paso menos. Obviamente necesitamos una infraestructura que tengamos un equipo que sea capaz de leer una señal radioactiva. Y no solo un equipo, sino un laboratorio habilitado para trabajar con radioisótopos, tener las instalaciones apropiadas. Ustedes ya han hecho el módulo de radioquímica, entonces habrán visto todo lo que la regulación que hay para trabajar con radioisótopos. Bien, en la historia de los ensayos para cuantificar hormonas, los primeros que se desarrollaron, el primero de todos por allá por la década de fines del 60, en el 70, por allí, aparecen los primeros RIA. Es decir, la primera forma que hubo de medir hormonas fueron los RIA. Fueron muy universales, se utilizaron muchísimo, hasta que, bueno, 15 o 20 años después empezaron a desarrollar toda la tecnología de los enzima inmunoanálisis, ya por fluorescencia, quimioluminiscencia, y los radioisotópicos quedaron, digamos, en desuso, o digamos que se utilizan menos, sobre todo por el tema de las regulaciones, ¿no es cierto?, para trabajar con radioisótopos. Y que en sensibilidad fueron superados por los otros, por los de nueva generación, los ensayos electroquimioluminiscentes o quimioluminiscentes de tercera y cuarta generación verdaderamente superan en sensibilidad a estos. Pero no quiere decir que no se siguen usando. Los laboratorios que están habilitados para trabajar con radioisótopos siguen utilizando esto cuando las variables analíticas y clínicas de los ensayos vayan de la mano con la patología, ¿no es cierto? El otro, el IRMA, es un heterogéneo no competitivo. Es lo mismo que decíamos antes: atrapar a la molécula con dos anticuerpos, anticuerpo 1 y 2, un ensayo sándwich, y uno de esos anticuerpos va a llevar la marca radioactiva. En este caso no lo hacemos competir con un antígeno marcado, sino que simplemente atrapamos a mi molécula con dos anticuerpos, y uno tiene una marca radioisotópica. Es el mismo esquema, el mismo dibujito que les mostré para los ELISA sándwich, los enzima inmunoanálisis sándwich. Pero la diferencia es que en vez de utilizar, es decir, vuelvo para atrás, en
en vez de utilizar un anticuerpo unido a una enzima, acá va a llevar la marca el radioisótopo. Entonces, directamente, en este caso, lo que no hay necesidad es de incubar con sustrato. Separamos lo libre de lo unido y leemos. Por ejemplo, para, bueno, las hormonas tiroides se les iniciaron sus determinaciones con estos ensayos. Insulina hasta hace muy poco, la mejor manera de detectarlo era con un ensayo radioisotópico. Hoy ya tenemos algunos ensayos quimioluminiscentes que, bueno, de vanguardia que pueden utilizar y que han reemplazado un poco a los radioisotópicos. Bien, ¿qué otro dijimos cuando arrancamos la clase? Que dentro de los inmunológicos teníamos 4 grupos. Los ensimo-inmunoanálisis, los radioquímicos, que es lo que acabamos de ver, los fluorométricos o los inmunoensayos por fluorescencia. Y acá en que también pueden ser homogéneos o heterogéneos. ¿Y en qué se basa? Se basa en que la marca que lleve el anticuerpo es un fluoróforo. ¿Se acuerdan? El otro día definimos lo que era un fluoróforo. ¿Qué era un fluoróforo? Creo que lo definimos. No, bueno, definimos un quimioluminiscente, pero sería equivalente. ¿Qué es un fluoróforo? Creo que acá hay un fluoróforo. Esto, por ejemplo, el isotiocianato de fluoresceína o el europio. ¿Saben qué es un fluoróforo? ¿Alguien Es se anima? una sustancia que tiene electrones libres, entonces si se la irradia con luz, una longitud de onda, esos electrones suben a un nivel superior y cuando vuelven a su estado estable emiten en el fluorescente. Exactamente, eso es decir que necesitamos una fuente de irradiación para provocarles el salto energético, como ella dice, esos electrones del último nivel que no están apareados, que pueden pasar a un nivel superior, y cuando vuelven a su nivel basal, emiten ese exceso de energía que absorbieron en forma de fluorescencia. Entonces el equipo tiene que tener, por un lado, los fototubos para excitar, y después el detector para leer esa fluorescencia en determinada longitud de onda, ¿no es cierto? Para cada ensayo fluorescente hay longitudes de onda de excitación y de emisión. Si tenemos que conocer las dos cosas, con cuánto lo excitamos, y después tenemos que setear el equipo para que lea en tal longitud de onda para leer la fluorescencia. Bien, también pueden ser homogéneos o heterogéneos. Heterogéneos vamos a necesitar un paso de separación. El principio es el mismo que el que estaba diciendo acá recién para esto, ¿no es cierto? O para el ELISA competitivo, por ejemplo, que en vez de tener una marca radioisotópica, lo que tiene unido el anticuerpo es un compuesto fluorescente. Entonces acá no hay una enzima, no voy a necesitar una incubación con el sustrato, voy a tener que mi anticuerpo se va a unir a la hormona presente en la muestra o va a competir con la hormona que agregué de afuera que tiene unido el fluoróforo. Si es un heterogéneo, sí necesito separar lo libre de lo unido porque en ambos casos produce señal, pero no necesitamos la etapa de incubación. Es decir, que tenemos solamente 2 pasos. Si comparo con el ELISA heterogéneo, que es el primero que vimos, acá teníamos un paso de incubación con sustrato. Es decir, que acá tenemos un paso menos, estamos teniendo esa ventaja y que nos puede dar ventaja en términos de precisión, porque dijimos que cuanto menos pasos tengamos, más preciso es el ensayo. También al utilizar fluorescencia ganamos muchísimo en sensibilidad, porque con muy pequeños cambios somos capaces de detectar niveles de analito presente en la muestra muy bajos, es decir, que son altamente sensibles. El homogéneo es aquel que no necesita fase de separación porque no emite señal los dos. O no emite señal el libre o no emite señal el unido. ¿Cómo se hace este diseño? Lo que hace que, imaginemos que es un anticuerpo que tiene el fluoróforo unido, y cuando se une a la hormona que tengo en la muestra,
por diseño hay lo que se llama un quenching de fluorescencia, lo deben haber visto cuando vieron bioanalítica, que se llama extinción de fluorescencia. La formación del complejo hace que se anule la capacidad de emitir fluorescencia. Entonces no lo puedo leer. Y va a emitir señal, por ejemplo, solamente el que está libre. O a la inversa. Puede ser que el diseño esté hecho, que el libre no emite señal, pero cuando se une al complejo, ahí sí emite la fluorescencia. Entonces, en los inmunoensayos fluorescentes homogéneos, no necesitamos incubar por sustrato porque no hay una enzima y no necesitamos fase de separación. Entonces, solamente vamos a tener una sola etapa de reacción, formar el complejo y que vaya al equipo y se lea. Muy preciso, altamente sensible. Y también pueden ser de diseño competitivo o no competitivo. Podemos hacer sándwich con estos ensayos con 2 anticuerpos que uno lleve la marca fluorescente. Bien, algunos de los compuestos fluorescentes, por ejemplo el europio, el isotiosinato fluoresceína, se utilizan mucho para estos tipos de ensayos. Y el último que queda sería el quimioluminiscente, que el quimioluminiscente lo podemos hacer de 2 maneras. Los ensayos de quimioluminiscencia puede ser que sea un enzimo inmunoanálisis, es decir, que tiene una enzima unida y el sustrato es quimioluminiscente, o que yo, el anticuerpo, por ejemplo, o el antígeno que agrego en mi kit, tiene un sustrato quimioluminiscente y después voy a necesitar agregar una enzima para que reaccione. Creo que lo puse acá. Puede ser que yo utilice un enzimo inmunoensayo que tiene acoplado una enzima, es esto, ¿no? Acá. Tiene acoplado una enzima que después es capaz de reaccionar con un sustrato quimioluminiscente. Entonces, en ese caso, va a ser un enzimo inmunoensayo quimioluminiscente. Ahora, los inmunoensayos quimioluminiscentes es cuando lo que utilizamos es un compuesto quimioluminiscente acoplado al antígeno o al anticuerpo del kit, pero que después necesito hacer reaccionar ese quimioluminiscente. ¿Y cómo lo hago reaccionar? Lo acoplo a una enzima, que es lo que dice acá, por ejemplo. Se marca el antígeno o el anticuerpo con el compuesto quimioluminiscente. El quimioluminiscente, lo dijimos el otro día, es aquel que emite luz, el mismo fundamento que para la fluorescencia, pero en vez de emitir fluorescencia, emite luz en el visible, con lo cual los equipos son mucho menos sofisticados. Y después necesitamos, para que se produzca la reacción lumínica, acoplarlo a una enzima. Por ejemplo, si utilizamos luminol, lo acoplamos a peroxidasa. Si utilizamos dioxetano, lo acoplamos a fosfatasa alcalina, para que ese compuesto libere la energía en forma de luz. Y esto es muy útil es muy sensible, detecta niveles muy bajos y tienen entonces límites de detección mucho mejores que los enzimáticos colorimétricos o que los isotópicos. Así que los quimioluminiscentes verdaderamente son uno de los que más se están utilizando. ¿Por qué? Porque en cuanto a infraestructura es más económico un equipo que lea luz visible que un equipo que lea fluorescencia, por ejemplo. Ni que hablar una infraestructura de ¿cómo se llama? Voy a salir un cachito acá. Químico por un método enzimático, por un método fluorescente. ¿En qué se va a basar la decisión que yo voy a tomar? Bueno, hay varias cosas que me acotan la decisión. Primero, mi capacidad operativa dentro del laboratorio. Si yo voy a tener capacidad como para tener todos los tipos de instrumental para todas las señales, entonces yo digo, para esta hormona utilizo este tipo de señal, para este tal o cual. Entonces, dentro de eso, como yo les decía, bueno, un ELISA espectrofotométrico es un equipo que no es de alto costo y no necesita instalaciones específicas. Si vamos a optar por trabajar con radioisótopos, lo que dijimos recién, necesitamos cumplir con todas las regulaciones y un cuarto especial para trabajar con radioisótopos.
Si vamos a trabajar con fluorescencia, no tenemos que cumplir con ciertas regulaciones, pero sí los equipos son muy sensibles. Los fluorímetros son equipos que tienen que estar muy al abrigo de la luz, a veces tienen que estar no cerca de ningún tipo de corriente, porque son equipos que cualquier señal, cualquier corriente de aire genera ruido. Entonces la señal basal a veces me enmascara lo que yo quiero leer. Entonces, para poder calibrar los equipos necesitamos que no es como un espectrofotómetro que lo puedo tener en el paso de cualquiera en el laboratorio que no va a pasar nada, ¿se entiende? Estos equipos necesitan estar instalados con ciertos cuidados. Y un quimioluminiscente son muy nobles, no son tan costosos porque leer una señal en el visible no es tan, un detector visible no es tan caro. Así que, bueno, de eso dependerá en primera medida cómo es que van a trabajar ustedes. Si tienen la posibilidad de un equipo multimodo, como es el que le digo que nosotros tenemos arriba, bueno, obviamente pueden leer prácticamente todas las señales. Pero ojo, a veces los equipos multimodos también están acotados. El que tenemos nosotros arriba lee fluorescencia, pero por filtros. ¿Qué quiere decir? Que excito y leo en solo determinadas longitudes de onda. Si lo que yo quiero leer no cae en los filtros que yo tengo, bueno, sí, puedo ir comprando más filtros para agregarle, o me tengo que ir a otro equipo, ¿se entiende? Bueno, entonces esas son las cosas y todo lo que ustedes aprendieron en bioanalítica que les va a ayudar a tomar la decisión de qué ensayo utilizar. Después, la calidad analítica y clínica. No se olviden, lo que vimos en la primera clase, fundamental para todo. Que yo solamente tenga la capacidad operativa para un tipo de tecnología, si yo sé que el mejor resultado con validación clínica lo tiene la otra tecnología, pues lo que debo hacer es derivar esa muestra. Yo tomo la muestra, pero no puedo quedarme con algo que sé que, por ejemplo, se va a resolver únicamente por HPLC, pero yo no tengo un HPLC, pues tendré que derivar esa muestra. ¿Se entiende? Eso es importantísimo. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta en el laboratorio de endocrinología. Yo les decía que siempre, siempre hay que hacer una curva de calibrado. ¿Y por qué? A ver si a alguien se le ocurre. O si lo charlaron, es el mismo fundamento que por ahí para las extracciones serológicas en inmunología clínica. La diferencia que yo les decía, en el resto de la química clínica del laboratorio, ustedes refieren a qué? Refieren a un testigo que ya viene de armar una curva estándar, sabemos que esa curva, si se conservan las condiciones de reacción, no va a haber modificaciones, entonces me puedo quedar tranquila que con poner solamente 1 o 2 concentraciones de testigo es suficiente para poder interpolar mi dato. Acá no, ¿por qué? Porque me refiero curva estándar en los inmunoensayos, cuando utilizamos antígeno anticuerpo, cualquiera sea la lectura, radioisotópica, quimioluminiscente, fluorescente. Estamos valiéndonos de una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Y cuáles son las variables analíticas que afectan a una reacción antígeno-anticuerpo? Para que la unión antígeno-anticuerpo sea el máximo binding. ¿De qué depende? Lo básico de inmunología, chicas. De la cantidad que se tenga de anticuerpo y de antígeno. Bien, por un lado de la cantidad, para que tengamos un máximo reacción entre el anticuerpo y el antígeno, la cantidad que yo tengo de cada uno de ellos, pero ¿de qué más? De la especificidad del anticuerpo. Específico. Sí, que sea específico. Imaginemos que tenemos un anticuerpo súper específico, monoclonal, solo que no es el problema de especificidad. La reacción antígeno del medio también. ¿De qué? No te escuché. La temperatura del medio. Ahí me gustó, de la temperatura del medio, de la fuerza iónica del buffer que yo utilizo. Ojo que eso es fundamental, recuérdense, la fuerza iónica del buffer afecta muchísimo la capacidad de unión antígeno-anticuerpo. Y todo eso puede modificarse si yo congelo y descongelo, por ejemplo, el buffer, mi muestra, los kits, los reactivos que yo tengo en el kit. La capacidad de unión no va a ser la misma si yo lo usé la semana pasada que si lo utilizo esta semana, porque todo eso se afecta, el pH, la temperatura, la fuerza iónica, todo eso me modifica la unión antígeno-anticuerpo. Entonces, no voy a poder referir
yo hacerla, procesar la muestra hoy y utilizar una curva que hice hace un mes atrás, donde a lo mejor las condiciones en el laboratorio eran distintas. Condiciones mínimas, que visualmente no me voy a dar cuenta, pero que sí me afectaron, porque yo voy a referir siempre a la máxima unión. Si voy a decir que cuando no tengo la muestra, el antígeno con el anticuerpo produce esta señal máxima, 1000 unidades, entonces después pongo solamente mi muestra y hago un cálculo, una simple regla de 3. Esas 1000 unidades no van a ser siempre las mismas. Si me varió la temperatura, me varió la fuerza iónica, me varió el tipo de reacción, todo lo que afecta a la unión antígeno-anticuerpo. Entonces, en el área de endocrinología, siempre hay que hacer la curva en el día que se va a procesar la muestra. Y hacerla por duplicado. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Imagínense, yo hoy en mi laboratorio me vienen 2 muestras de TSH. 2 pacientes. Una curva de calibrado mínimo me lleva 6, 7 estándares, ¿no es cierto? O sea, 6, 7 diluciones. Por duplicado, ya vamos a tener 14 tubos, más el blanco, más el bound 0, estoy hablando de 16, 20 tubos que se me van solo en la curva estándar para procesar 2 muestras. Es antieconómico hacer una curva de calibrado para solamente un paciente o 2 pacientes, porque me gasto más del kit en la curva de calibrado que con las 2 muestras que yo voy a procesar. Entonces, ¿cómo se trabaja en endocrinología? No se hace todo, obviamente depende de la casuística del laboratorio, ¿no es cierto? Si el laboratorio es un mega laboratorio que recibe 200 muestras por día, obviamente que lo va a hacer en el día. Pero si no, se establecen días, se toman las muestras, pero se procesan determinados días, esperando a colectar un número, una cantidad razonable de pacientes que se justifique gastarme 20 tubos en una curva de calibrado. ¿Se entiende? Pero nunca no hacer la curva de calibrado y referirme a algo que hice antes. Entonces, por eso van a ver que los laboratorios de endocrinología tienen siempre calendarios y les van a decir, bueno, usted trajo, hoy tiene que medirse paratormona, bueno, el resultado va a estar para tal día. ¿Por qué? Porque ese es el día que el laboratorio procesa eso. Salvo algunas hormonas que son muy, muy frecuentes, y hoy TSH la piden prácticamente todas las especialidades médicas absolutas, la ginecología, el gastroenterólogo, el cardiólogo, bueno, el endocrinólogo obviamente, y entonces es muy frecuente el pedido de TSH, alguna que otra, o insulina, son hormonas frecuentes. El resto no se hacen todos los días, se establecen días, y eso lo establece el laboratorio de acuerdo a la casuística que tiene. Y eventualmente, si hay alguna urgencia, se deriva. En general, la endocrinología ambulatoria no son determinaciones de urgencia, ¿no es cierto? No es algo que necesitemos informar, como puede ser, no sé, la identificación de un microorganismo para establecer la terapéutica ya, por decir una cosa, ¿no? Entonces, esos son los principios que regulan el trabajo en un laboratorio que hace endocrino. ¿Se entendió todo eso? Por eso cuando van a hacer, y sobre todo por ahí hormonas que no son muy frecuentes, unas catecolaminas, unas metanefrinas y demás, probablemente el resultado tarda, y no es que la determinación tarda tanto, a lo mejor la determinación se hizo en el término de 2 horas, pero lo que se busca es tener una cantidad razonable de muestras para que se justifique largar todo el procedimiento. Son costosos. Son muy costosos. Si no, lo que hay que hacer es prorratear el gasto de toda la curva en el costo de ese análisis. Si yo para hacer una determinación me voy a gastar 20 tubos, entonces más la muestra 22, tengo que hacer el cálculo y decir, esto lo tengo que cobrar calculando el gasto que me significó los 20 tubos de la curva, ¿se entiende? Esa es la otra opción. Que no es lo que en general tienen nomenclado las obras sociales, ¿no? ¿Preguntas? Acá veo que está entrando alguien. Bueno, entonces, vuelvo a compartir. ¿Qué había quedado acá? Lo único que quedaba era, ustedes hayan visto en genética, aplica a toda la patología endocrina. Hoy las determinaciones genéticas van ganando mucho terreno dentro de toda la clínica médica, ¿no es cierto? Buscar
anomalías cromosómicas, duplicaciones, deleciones, inversiones, mutaciones puntuales, en zonas codificantes o no codificantes, todo eso. Hoy la genética ha avanzado mucho, la genética de laboratorio también, que nos permite identificar la causa de muchas enfermedades desde estudios genéticos. Y hoy la tecnología avanzó tanto que nos ofrece aparatología instrumental que nos permite procesar mucho, por ejemplo, hacer secuenciación masiva, estudiar la estructura de muchos genes, paneles de genes. Y otra cosa que está entrando mucho dentro de la patología clínica es la detección de los miRNAs o microRNA. ¿Qué son estos? ¿Saben? Sí saben. ¿Se acuerdan? ¿Son ARNs antisentido? ¿Puede ser? Son las pequeñas Que se unen a los repeticiones, ¿no? sentidos para que nos expresen. Exactamente. Algunos son antisentidos, sí. Son lo que el MI es de microRNA, ¿no? Son esos RNAs no codificantes que tenemos más de 3.000 microRNA no codificantes, y lo que hacen es afectar y bloquear la traducción de ese RNA. Es decir, que estaríamos más allá en el campo de la epigenética que de la genética. O sea, el gen se tradujo, se formó el RNA mensajero, pero estos afectan desde muchas maneras. Pueden alterar la estabilidad, pueden ser un antisentido y bloquear la traducción, es decir, desde muchos aspectos, estos miRNAs, como se dice, lo que hacen es bloquear la transcripción, la traducción de ese mensajero. Bueno, esto, digamos, la ciencia básica mostró que tenemos casi más cantidad de mensajeros no codificantes que codificantes, y que todas las células lo producen, y que todos esos llegan a la circulación, muchos de esos. Entonces, hoy se está avanzando mucho en la clínica, en el estudio, en la investigación clínica, de tratar de asociar la presencia de determinados de estos microRNAs con ciertas patologías y encontrar si yo puedo medir, por ejemplo, el microRNA, no sé, 524, ese puede ser un factor predictor de riesgo, un factor predictor pronóstico para tal o cual enfermedad. Bueno, hoy muchas enfermedades se están estudiando, y sobre todo en patología oncológica, tratar de encontrarle la utilidad clínica a estas determinaciones. Los podemos determinar, tenemos la tecnología para hacerlo. Lo que nos falta avanzar es en poder entender la utilidad clínica de esas determinaciones. Es decir, los estudios prospectivos a gran escala en poblaciones grandes de enfermos de determinadas cosas, y que me diga, bueno, si yo encuentro esto, me quiere decir que este individuo tiene más riesgo o menos riesgo, o que este individuo va a responder mejor o no a tal o cual terapia. En eso es lo que se está avanzando mucho en la clínica médica, lo mismo que el estudio de los polimorfismos, por ejemplo, los polimorfismos ya a nivel del ADN, y asociarlos con factores predictores o factores pronósticos. Eso es en lo que se avanza hoy mucho en la investigación clínica. Es decir, encuentro esto. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Me habla a futuro? Quiere decir que a lo mejor yo el día de mañana, si detecto estas alteraciones, este individuo tiene más riesgo de aquello que otro, o tiene mejor posibilidad de responder a la terapia y eso es lo que les decía los otros días, a lo que va la medicina personalizada, ¿no? La medicina de precisión. Es decir, encontrar marcadores específicos que me hablen de lo que puede llegar a pasar. Bien, entonces, los estudios genéticos son válidos para toda la patología que vamos a ver dentro de la patología endocrina, ¿no? Y las técnicas, bueno, obviamente todo este equipamiento hoy lo tenemos en el laboratorio para estudiar o sea, técnicas de Southern, hacer FISH, hacer microRNA, hacer secuenciación masiva por NGS, todos PCR, pues PCR cuantitativa, real time, etc. Todo esto lo podemos hacer. Hoy el instrumental está y está a disposición del laboratorio clínico. Lo que sí por ahí nos falta es un poco avanzar en poder darle la interpretación apropiada a eso.
Bien, sobre esto no voy a entrar en detalle porque lo tienen que haber visto todo en genética ya. Bueno, hasta acá, entonces todo lo que les quería al pensar en que tenemos que evaluar algún individuo desde lo endocrino. Cuando yo tengo una orden donde me pide medir una cierta hormona, recordar la estructura química, cómo actúa, cómo se regula su síntesis, su secreción, etcétera, porque todo eso influye en la determinación. Influye para lo preanalítico, para saber yo si tiene un ritmo circadiano, en qué momento tiene que venir un ritmo de secreción, en qué condiciones tengo que tiene que venir al laboratorio desde lo analítico, si es una proteína muy, muy inestable, que tengo que tener ciertos cuidados para procesar esa muestra, y desde la interpretación, saber cómo está sujeta la regulación de esa, dónde se sintetiza, quién lo regula, para poder entender el resultado que yo voy a emitir. Entonces, todo eso que yo les nombré así en forma genérica, es lo que ustedes tienen que tener presente cada vez que van a estudiar un eje endocrino. En el programa los estudiamos pues está armado así, más que por ejes endocrinos, por glándulas de secreción endocrina. Es decir, el programa arranca con hipófisis, después sigue, no me acuerdo, hipófisis, creo que después sigue, no sé si paratiroides, la paratiroides, el páncreas, las gónadas, suprarrenales, y se viene, está organizado de esa manera, pero en realidad no son órganos inconexos. Es decir, en realidad tenemos verdaderos ejes, vuelvo acá, y en algunos casos, a excepción de CRH, factor liberador de ¿qué? De ACTH, para que la ACTH vaya a la suprarrenal y regule la producción de los glucocorticoides. Entonces, estos son los ejes endocrinos. El eje endocrino tiroideo, TRH, TSH y glándula tiroidea. En el caso de hormona de crecimiento, directamente actúa sobre tejidos periféricos. En el caso de las gonadotrofinas, va a impactar sobre las gónadas. Entonces, son verdaderos ejes endocrinos. Lo que vamos a ir viendo es por glándula, pero después vamos a ir haciendo reflexos. Ahora vamos a empezar con el estudio del eje hipotálamo-hipófiso, pero después cuando veamos suprarrenal, tiroides, gónadas, vamos a volver a recordar el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófiso, que es lo que regula, ¿no es cierto? Y que en realidad la clínica va a venir derivada de lo que pasa con la glándula periférica y no con lo que pasa a nivel hipofisiario. Es muy raro que un exceso, un tumor productor de ACTH, yo lo perciba por una clínica asociada a ACTH. No, lo voy a percibir porque me aumentan los glucocorticoides, por ejemplo, que es lo que regula la ACTH. ¿Se entiende? Bien, generalidades del sistema hipotálamo-hipófiso, que es lo primero que tenemos que ver, es lo que veíamos allí, un poquitito ampliado acá. El hipotálamo libera factores liberadores que van a actuar sobre la hipófisis. ¿Se acuerdan que la hipófisis tiene dos grandes partes, no? El lóbulo anterior, que es la adenohipófisis, y el posterior es la Neurohipófisis. La neurohipófisis, bien. Diferencia general, así, entre, más allá de lo que producen, entre la adeno y la neurohipófisis. La irrigación. No, la irrigación no es la misma, pero es casi compartida. Que una, digamos, depende de las hormonas liberadoras que secreta el hipotálamo, que sería la adenohipófisis, y la neurohipófisis depende de otros estímulos. Sí, ahí nos acercamos. A ver. La adenohipófisis es estimulada por el hipotálamo y ellas mismas secretan ciertas hormonas porque estimulan ciertas células, y la neurohipófisis en realidad las hormonas como que viajan por una vía axónica. Ahí estamos, exacto. La adenohipófisis sintetiza, produce hormonas. La neurohipófisis solamente almacena las que se sintetizaron arriba en el hipotálamo, como es la vasopresina y la oxitocina. Entonces, la neurohipófisis en realidad es un verdadero almacén de hormonas hipotalámicas, que obviamente la que va a regular la liberación van a ser los estímulos que le lleguen a la neurohipófisis. Pero, en cambio, la adenohipófisis produce sus hormonas. ¿Cómo las produce? Por acción de los factores liberadores hipotalámicos.
Esto es una clasificación muy viejita, pero la mantengo porque es una clasificación netamente citoquímica, ¿no es cierto?, por la reacción a la tinción. Pero porque todavía se utiliza mucho la terminología esta de células basófilas o acidófilas. Es decir, ¿por qué la adenohipófisis produce determinadas hormonas? Porque tiene células muy especializadas y diferentes. Hay un grupo de células que va a producir ACTH y no va a producir la gonadotrofina, por ejemplo. Entonces, hay agrupaciones que se llaman clúster de células muy clásicas, especializadas en producir solamente una hormona. Hoy esas por inmunohistoquímica las diferenciamos muy claramente. ¿Por qué? Porque la inmunohistoquímica utiliza anticuerpos acoplados a alguna señal de tinción y podemos distinguirlas. Pero también antes se distingue, si tenemos una simple tinción, por ejemplo, con hematoxilina y eosina que me diferencia lo acidófilo de lo basófilo, podemos decir que las células basófilas de la adenohipófisis son las gonadotropas, son las que van a producir las gonadotrofinas, las tirotropas, que son las que producen TSH, las corticotrópicas, las que producen ACTH. Las acidófilas, en cambio, son las que producen las somatotropas, que son las que producen hormona de crecimiento, las lactotropas, las que producen prolactina, y hay unas cromófobas que se tiñen muy poquito y que por inmunohistoquímica se ha visto que a veces producen solamente cadena alfa, que cadena alfa es esa que yo les decía que forma parte de las proteínas voluminosas como son la gonadotrofina, la FSH-LH. Entonces, esto desde una tinción básica como hematoxilina y eosina, por ejemplo, o que se sigue utilizando mucho, ahí en patología se usa mucho, y si no, la inmunohistoquímica ya con anticuerpos específicos que me va a distinguir con altísima precisión el grupo celular que produce cada una de estas hormonas. Entonces, las hormonas hipotalámicas, ¿qué son? Los factores liberadores, ¿no? Factores liberadores, TRH, CRH, GRH, acá tienen los nombres específicos, tiroliberina, gonadoliberina, corticoliberina, somatoliberina. En el caso de prolactina, la regulación para la secreción de prolactina es inhibidora, lo que produce la hipófisis es un factor inhibidor de la secreción de prolactina. Y la somatostatina, en el caso de, esto lo vamos a ver cuando veamos el eje de hormona de crecimiento, el hipotálamo produce dos factores. Uno que estimula la liberación de la hormona de crecimiento, como es la somatoliberina, GRH. Las siglas siempre vienen del inglés, ¿no? Es releasing factor de la hormona de crecimiento, sería. Y a su vez también produce un factor inhibidor de la secreción de la hormona de crecimiento, que es la somatostatina. Es decir, que tiene una doble regulación el hipotálamo sobre la función de las somatotropas, las células productoras de hormona de crecimiento. Y después, oxitocina y vasopresina, que vienen de los núcleos supraópticos paraventriculares del hipotálamo y que directamente se almacenan en la neurohipófisis. Bien, entonces, las hormonas, esas eran las hipotalámicas, las hipofisiarias, están nombradas acá, estas tablas son muy aburridas, simplemente para que recuerden. Tenemos proteínas grandes, voluminosas, las glucoproteínas, que son las gonadotrofinas FSH o folículo estimulante, la LH o luteinizante, y la TSH o tirotrofina, ¿no? Estas son esas proteínas grandes tetraméricas de 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Las funciones específicas de cada uno de ellos por su impacto sobre la glándula periférica. Lo vemos en detalle cuando veamos eso. Después tenemos proteínas simples de una longitud intermedia, que es la somatotrofina o la prolactina. Son proteínas de una única cadena, de un peso molecular más bajo que estas glucoproteínas, y que van a actuar sobre el crecimiento corporal o sobre todo la estimulación de la producción láctea de las mamas durante el embarazo, ¿no? Y después tenemos péptidos chiquititos, como es la ACTH, que va a ir a la suprarrenal para regular todo el funcionamiento suprarrenal. Y estos son derivados de la ACTH, que ahora vemos que deriva de la propia melanocortina.
Más allá de que ahora vamos a estudiar en particular o sea, dentro de la adenohipófisis vamos a estudiar cada hormona en particular. Es decir, tenemos la adenohipófisis que la vamos a dividir como en segmentos y vamos a estudiar el laboratorio para cada una de esas hormonas, porque la clínica que desarrollan es muy distinto si el problema está en la CTH o si el problema está en la FSH o en la hormona de crecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces las vamos a ir viendo individualmente. Pero hay patologías que afectan a toda la adenohipófisis, los síndromes neuroendocrinos múltiples, donde se va a afectar la producción de todas las hormonas. Esos son cuadros complejos, serios, que va afectando a toda la producción de hormonas. Y desde el punto de vista de la clínica, ¿cuál es la sintomatología? Un individuo que va a llegar a una hipo o una hiperfunción de la adenohipófisis, bueno, va a tener manifestaciones endocrinas, es decir, alteraciones, por ejemplo, de la síntesis de las hormonas. Puede tener cefalea y pérdida de visión y crecimiento celular. ¿Esto por qué se da? ¿Por qué? Porque la hipófisis está muy cerca de los quiasmas ópticos. Entonces, si hay, por ejemplo, tumores que están sobre la silla turca, ustedes se acuerdan que la hipófisis está sobre la silla turca, ¿no? Entonces, si hay tumor que crece un poco, que excede un poco los límites de la silla turca, puede oprimir los quiasmas ópticos y provocarle pérdida de visión o alteraciones de la visión y dolores de cabeza. Bien, entonces, a la adenohipófisis en general podemos tener situaciones de déficit de hormonas, como sería una hipofunción cuando tenemos una secreción disminuida, y el problema puede ser primario, porque la falla esté en la hipófisis, sea la hipófisis la que no produce la hormona, o secundario porque lo que no hay es el factor hipotalámico, que es lo que va a liberar o va a hacer que se libere la hormona, ¿no es cierto? Una cosa que no les dije antes con respecto a los factores hipotalámicos. Hasta el día de hoy, los factores hipotalámicos no los podemos medir en circulación periférica, que es la muestra más frecuente que uno utiliza en endocrinología. En endocrino utiliza uno o una punción de sangre periférica, sangre venosa, ¿no? O una muestra de orina. En ninguno de esos fluidos vamos a encontrar los factores hipotalámicos. Entonces, que haya un déficit o un exceso de factores hipotalámicos, los vamos a evidenciar en forma indirecta, porque no hay problema en los otros, entonces por descarte pensamos que el problema está en el hipotálamo. ¿Se entiende? Pero no porque podamos hacer una medición directa del factor hipotalámico, salvo que llegáramos por un cateterismo de las venas que unen entre el hipotálamo y la hipófisis, y ahí poder medir el factor hipotalámico. Altamente invasivo no se utiliza, ¿no es cierto? Bien, cuando hay esas patologías múltiples donde va a ir a una pérdida progresiva de toda la función adenohipofisiaria, hay lo que se llama desde la clínica un orden de sacrificio. Es decir, no es que de repente, salvo que haya habido un problema agudo, extremo, por ejemplo, una irradiación masiva que anuló por completo el funcionamiento adenohipofisiario, en general, cuando hay una pérdida progresiva, lo primero que se pierde es la función que tiene que ver con la hormona de crecimiento, que si estamos en individuos adultos no va a haber mucha clínica de esa, sí, si es en un chiquito, ¿no es cierto? Porque vamos a ver que hay un retardo en el crecimiento. Después se va perdiendo la capacidad de producir gonadotrofinas, entonces me va a alterar y me va a generar clínica de hipogonadismo. Después se pierde la capacidad de producir TSH y ya me va a generar un hipotiroidismo. Y después se pierde la capacidad de producir ACTH y genera una insuficiencia córtico-suprarrenal y eso ya se vuelve casi incompatible con la vida si no se actúa rápidamente. Entonces, ese es, digamos, el orden de sacrificio. ¿Para qué? Tenerlo presente que lo ideal es pescar al paciente cuando está en esta etapa, ¿no es cierto? En estos primeros síntomas que serían los que son más fáciles de revertir. El otro, la otra cara de la patología hipofisiaria, en vez de una hipofunción, es un exceso de producción de hormonas hipofisiarias. Y el exceso de producción de hormonas hipofisiarias son siempre adenomas. Cuando uno habla del término adenoma o tumor, no quiere decir que necesariamente sea una neoplasia. ¿Qué quiero decir? No quiere decir que siempre que esos tumores son malignos. Un prolactinoma, por ejemplo, es un micro o macroadenoma, dependerá del tamaño, pero que no es maligno.
que se trata, que generan sus alteraciones, un hipogonadismo, pero no son neoplasias. Entonces no confundir el término adenoma con malignidad. Bien, en general, cuando hay exceso de producción de las hormonas, son adenomas que afectan específicamente a esas clúster de células especializadas en producir alguna de las hormonas. Podemos tener adenomas funcionantes, que son los que van a producir exceso de las hormonas. Los no funcionantes son adenomas que hay dispersos dentro de la adenohipófisis, pero que no se traducen en un exceso hormonal. Eso es el 10% de los casos, son poco frecuentes. Cuando hay adenomas hipofisiarios, el 90% de los casos son funcionantes, y de esos, el más frecuente, ¿cuál es? El prolactinoma. Dentro de los adenomas hipofisiarios, el 60% son prolactinomas, que son adenomas productores solamente de prolactina. Muy manejables terapéuticamente, inclusive muchas veces no hay que recurrir a la cirugía, se manejan, hay fármacos muy buenos que reducen al prolactinoma y se restablece la función gonadal, porque el problema del prolactinoma es que va a afectar la función gonadal y va a generar un hipogonadismo. Los prolactinomas son tanto en hombres como en mujeres, entonces pueden producir hipogonadismo testicular u ovárico. Después, los otros adenomas, en un 20% de la casuística, ¿a qué se debe? A los que producen hormona de crecimiento. Y acá lo divido en acromegalia o gigantismo, porque eso depende ¿de qué va a depender? Que sea una acromegalia o un gigantismo. De la edad. De la edad. Exactamente, de la edad del paciente. Es un gigantismo cuando estamos en la infancia o en la pubertad, cuando el chico todavía está creciendo, sabemos que llegamos a nuestra altura establecida genéticamente, aproximadamente a los 20-25 años, entonces hasta esa edad gigantismo, y si no, en edad adulta, tumores productores de hormona de crecimiento es acromegalia. Y después el otro 10% está repartido en estos otros tumores productores de ACTH o de gonadotrofinas o de TSH, que su frecuencia es baja. Es decir, los tirotropinomas serían el caso del productor de TSH, los corticotropinomas, que son los que producen ACTH y que lo vamos a relacionar con la enfermedad, con el síndrome de Cushing, porque va a generar un hipocortisolismo, o los adenomas productores de gonadotrofinas, que van a generar hipergonadismos, pero ya les digo, son bastante poco frecuentes. Estamos hablando solamente de un 10% de los casos. Bien, salgo un cachito de acá. Para la evaluación endocrina por el laboratorio. Entonces, como les decía, el programa va a ir evaluando glándula por glándula, y dentro de la hipófisis, como tiene hormonas tan diferentes, con funciones tan distintas, vamos a ir evaluando hormona por hormona. Entonces, función adeno-hipofisiaria, parte 1, le puse parte 1 porque creo que acá tenemos solo ACTH y GH, y después le subo el lunes la otra parte. Entonces, la primera hormona, ACTH. Este es complejo entender la parte del laboratorio y la parte de la clínica, así que siempre la uso para arrancar, porque para que tratemos de razonar lo mejor posible. A ver, la ACTH, las generalidades, que es de esa parte general que yo les digo que tenemos que recordar. Primero, naturaleza química. ¿Cuál es la naturaleza química? Es una proteína chiquitita de 39 aminoácidos, producida por las células corticotropas, que es lo que vimos recién, ¿no es cierto? Las células de la adenohipófisis responsables de producir ACTH. ¿De dónde deriva la ACTH? De esta propia melanocortina, que se abrevia, ¿se acuerdan ustedes? PMOC. Así. Propio melanocortina. En realidad, este es un precursor que hay, que se va a ir escindiendo en diferentes partes y va a generar, de la porción más cercana al amino terminal, se liberan los 39 aminoácidos que corresponden a la CTH. Y después libera el extremo carboxilo terminal, de donde van a
liberarse diferentes factores, como es la beta-lipotrofina, que tiene que ver un poco con metabolismo lipídico, y de ahí se escinden las melanotrofinas alfa y beta y las endorfinas. Las endorfinas tienen que ver todo con la reacción al dolor, ¿no es cierto? Y las melanotrofinas están asociadas mucho con la regulación neuroendocrina del equilibrio apetito-saciedad, del balance energético, es decir, el control de lo que es la ingesta, y esto iría para cuando estudien, ya cuando sean profesionales, el tejido adiposo como órgano endocrino. La regulación del equilibrio entre apetito y saciedad tiene que ver con hormonas que produce el tejido adiposo, que produce el sistema gastrointestinal, y con este control neuroendocrino. Todos esos son secretagogos que van a actuar sobre el centro del apetito y sobre el centro de la saciedad, y van a hacer que se encienda o se apague la señal para que el individuo ingiera alimentos o deje de ingerirlos. Bien, lo que nos interesa a nosotros es la ACTH. La ACTH, como les decía, es una proteína de una única cadena polipeptídica de 39 aminoácidos, pero esto es importante que recuerden, la actividad biológica radica en los primeros 18. Solamente en los primeros 18 aminoácidos es donde está la actividad biológica, es decir, su capacidad de unirse al receptor. En el caso de ACTH va a tener un receptor acoplado a proteína G, es decir, dominios transmembrana, y esa actividad biológica está disparada por esa zona de la molécula. Eso es importante que lo recuerden, porque si ustedes van a utilizar un ensayo para medir ACTH, yo digo que es 1,39, ¿no es cierto? Pero la actividad biológica está solo en los primeros 18 aminoácidos. Entonces, esto tiene la actividad biológica. Entonces, si ustedes utilizan un ensayo con un solo anticuerpo para buscar esa hormona, y si ese anticuerpo está dirigido contra la zona de 18 a 39, van a detectar parte, a lo mejor, de la ACTH, pero no necesariamente la fracción activa. Como las proteínas, justamente, y esta es una proteína pequeña, son sensibles a la proteólisis en circulación, podemos tener no solo molécula entera, sino fragmentos. Y a lo mejor yo con ese anticuerpo voy a estar dosando a lo mejor un fragmento que no tiene actividad biológica. En cambio, si utilizo un anticuerpo que va dirigido contra el sitio activo, puedo pescar no solo molécula nativa, sino que molécula activa biológicamente. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que tienen que recordar, la naturaleza química y cómo es la estructura, para saber tomar la decisión de qué tipo de ensayo van a utilizar. Bien, ahí les pongo la función de la ACTH. Va a ir ACTH a la suprarrenal. ¿Y están de acuerdo con lo que dice ahí? ¿Está bien lo que dice que estimula la síntesis? Los creo que no son estimulados por la ACTH. ¿Y los mineralocorticoides? A ver, la ACTH tiene capacidad de regulación. Cuando veamos suprarrenal lo vamos a ver bien en detalle. La suprarrenal produce los 3 grandes grupos de hormonas, ¿no? Glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos, con funciones absolutamente distintas. La ACTH puede regular la producción de los 3, pero fundamentalmente regula la producción de los glucocorticoides en la corteza suprarrenal, en la zona glomerular. Sobre los mineralocorticoides, solamente un 10% de la producción de los mineralocorticoides es regulada por ACTH. El resto lo va a mantener, ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿La vasopresina? No, la vasopresina tiene que ver con la regulación del equilibrio hídrico. Sí, me confundí. Sí, pero está por ahí porque tiene algo que ver. Tiene que ver, sí. Si vos pensás en que te va a regular el volumen sanguíneo, la vasopresina, y el volumen sanguíneo regula la secreción de los mineralos a través de la zona juxtaglomerular. Claro, por ese lado lo pensé. Claro, que produce ¿qué?
La renina. A los mineralocorticoides la regula el eje renina-angiotensina-aldosterona. Ese es el principal regulador, también lo vamos a ver cuando veamos los mineralos. Los andrógenos suprarrenales sí son regulados por los suprarrenales, por la CTH, pero después, como los andrógenos se transforman en estrógenos o en andrógenos activos, ya después entra en juego todo el componente gonadal y bueno, se diluye un poco. Entonces, no está mal que digamos que estimula los tres, pero en realidad recordemos que la acción principal es sobre los grupos para CTH, ¿se entiende? Bien. Quiero recordar, entonces, este sería el eje de regulación y de control de síntesis de ACTH. La ACTH, por acción del factor hipotalámico, ejerce un feedback positivo, que acá está en rojo, sobre la adenohipófisis para que la adenohipófisis libere la ACTH. La ACTH va a ir a la suprarrenal y va a liberar fundamentalmente el cortisol. Y el cortisol, por feedback negativo, va a inhibir tanto a nivel hipofisiario la producción de ACTH o a nivel hipotalámico la producción de CRH. Entonces tenemos un feedback positivo en este sentido y feedback negativo a la inversa. A su vez, acá faltaría una asa corta de retroalimentación que es ACTH sobre CRH. La propia ACTH inhibe la liberación del factor hipotalámico. Bien, este es el mecanismo de control de síntesis. Ahora, ¿cómo se libera la CTH? Tiene un ritmo de secreción circadiano. Es decir, que quería decir que se repetía cada ¿cuánto? Cada 24 horas. Exactamente, cada 24 horas. Tiene una secreción pulsátil, intermitente o episódica, cualquiera de los tres términos es lo mismo. Ustedes lo pueden leer en los libros con diferentes... significa lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que no se larga en forma constante, sino que se larga como se ve acá. Sale de la hipófisis así, en forma de pulsos, ¿no? De diferente amplitud, diferente altura, diferente frecuencia. ¿Por qué es eso? Porque es la función hipotalámica la que larga en forma pulsátil los factores hipotalámicos. Todas las secreciones de los factores hipotalámicos son pulsátiles. Entonces, eso impacta directamente, porque imaginen que acá no tenemos un factor de dilución, todo lo que sale del hipotálamo pega directamente sobre la adenohipófisis, a diferencia de que lo que es la CTH va a salir a circulación, pero para llegar a la suprarrenal tiene un factor de dilución importante. Entonces, el efecto de pulsatilidad sobre la secreción de cortisol se diluye, pero no se diluye la pulsatilidad terrible que tienen los factores hipotalámicos sobre la hipófisis. Entonces, la secreción tiene un ritmo circadiano, pero al que se le superpone una secreción pulsátil. ¿Cómo es ese ritmo circadiano? Está asociado a sueño-vigilia y es máximo en las últimas horas del sueño. Fíjense, acá la secreción es esta punteada, ¿no? La de ACTH. Es máximo, acá está puesto como que uno dormiría durante la noche, y la producción más alta es cuando uno se levanta. O sea, en las últimas 4 horas del sueño es cuando se produce la mayor secreción de ACTH. En forma pulsátil, pero fíjense que si bien hay pulsos, los pulsos más altos y los niveles más altos de secreción es al momento de levantarse, en las últimas 4 horas del sueño. No tiene que ver con luz-oscuridad, es decir, sí con sueño-vigilia. Acá tienen dos curvitas, no sé si las alcanzan a ver, una media violetita y una media celeste. La celeste sería una manera de dibujar simplemente esquemáticamente cómo es el ritmo de secreción circadiano. Sacando todos los pulsos sería un ritmo así, ¿no? Pero tengan en cuenta que es pulsátil, con la máxima producción en las últimas horas del sueño. Y la otra representa la secreción de cortisol, la violeta, que es lo que dice acá. El cortisol va a acompañar el ritmo circadiano ACTH. Cortisol también va a tener un ritmo circadiano de máxima producción durante las últimas 4 horas del sueño, y los niveles más altos son cuando nos levantamos a la mañana, porque acompaña la secreción de ACTH. Lo único que la pulsatilidad en cortisol es mucho menor. Por esto que yo les digo el factor de dilución, ¿no es cierto? Pero ambas tienen un ritmo de secreción circadiano con máxima producción en las últimas horas del sueño.
No lo asocien a luz, oscuridad, acá la luna y el sol está simplemente para reemplazar, para esquematizar cuando uno duerme y cuando se levanta. Alteraciones muy significativas en el ritmo de sueño van a alterar el ritmo circadiano de producción de tanto ACTH como de los glucocorticoides. Y voy a llegar hasta acá nomás, vamos a dejar acá porque la patología la dejo para y entrar de lleno en el laboratorio la clase que viene, el lunes. ¿Se entendió todo? Bueno, entonces nos vemos el lunes a las 11. Buenísimo, Gracias, hasta gracias. luego. Chao, chao, gente. Buen Gracias. fin de semana. Gracias, profe.